la pena. Contextos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Contextos. En esta ocasión nos acompaña el maestro Víctor Romaya. Buenas noches, Víctor. Buenas noches a todos. Maestro Gilberto Zavala. Buenas noches. Y él es maestro. Y el maestro Ricardo del Muro. Hola, Ricardo. Tenemos varios temas, vamos a empezar como siempre con los datos actualizados de COVID. Le pediría que hiciera su comentario, maestro Zavala. Hola, buenas noches a todos. Yo quiero, antes de iniciar el programa, si me lo permiten, agradecer la dinámica de quienes nos acompañaron el jueves pasado a propósito del Día Internacional del Libro. Es una experiencia enriquecedora, muy buenos comentarios, buena participación. Creo que vale la pena recuperar algún tema para este fin de semana próximo, y creo que va a ser interesante. Nos quedamos el día jueves con un dato en términos de números de contagios y de funciones en el mundo y en el país, en Chiapas inclusive. No lo quisiera dar tan así, porque seguramente lo están viendo ya en pantalla, pero sí quisiera decir que los brincos han sido de preocupación. Fíjense, teníamos nosotros 9,000 casos el día jueves, se pasó a 11,000, el fin de semana osciló entre 13 y 14,000, hoy estamos arriba de los 15,000 en el país, en México, frente a un escenario en el que abundan teorías conspirativas, el cansancio de la ciudadanía por permanecer en casa. Observamos en el mundo, en varios países, con deseos y con acciones de ganar las calles. Ya lo han comentado ustedes, España, Israel, que abrieron, que reactivaron la economía. En fin, muchos países que ya se empiezan a hastiar y a cansar. Frente a eso, la Organización Mundial de la Salud planteando un llamado de alerta y de atención, porque la cosa, señalan, no está para acabar ya tan pronto, va para más, va para mucho tiempo. Frente a este escenario, las autoridades de salud del gobierno federal siguen recuperando, siguen planteando permanecer en casa con disciplina, pero me parece que, por ejemplo, en Chiapas, Tumbalá, Tila, Sabanilla, entre otros municipios, ya están considerados como focos graves de infección. Ya ahí circulan situaciones en términos de violencia. Ya son los gobiernos los que van a temperar y a moderar la convivencia ciudadana. En este contexto, yo quisiera hacer énfasis en una segunda oportunidad de participación sobre el tema educativo, y efectivamente, seguramente ustedes lo van a abordar, el tema que tiene que ver sobre la propuesta del gobierno federal para reactivar la economía en sus términos y en sus condiciones. Me parece interesante advertirlo y sobre todo hacer algunas precisiones. Quedo con ese tema. Oye, bueno, muchas gracias, maestro. Víctor, el presidente dice que ya ve la luz al final del túnel. Yo creo que apenas estamos entrando al túnel.
y que el tema de las protestas sociales, aunque son aisladas, puede convertirse en un problema de gobernabilidad. No sé qué tú opinas al respecto. Yo creo que un presidente siempre tiene que dar un mensaje optimista. Eso hay que entenderlo en una posición, digamos, política. Un presidente, un gobernador, un presidente municipal, un líder que no puede transmitir una comunicación positiva, una comunicación benéfica, hace perder la esperanza al pueblo. Entonces, hay que entenderlo en esa lógica. Okay. Sin embargo, los números que nos están arrojando, lo que está ocurriendo, la dinámica de la enfermedad o del contagio en el mundo y lo que está ocurriendo en México, particularmente, pues contradicen plenamente el discurso oficial. Es decir, la narrativa pública, la narrativa del poder público es una. El presidente, un líder que no puede transmitir. Y en cuanto a qué se está haciendo, y otra narrativa nos la dan los números fríos. Yo decía la semana pasada hablábamos, uno de los datos en los cuales se basa, digamos, el optimismo del sector público, del gobierno y de la narrativa pública, es que de los 120 millones de mexicanos, pues solamente hay 13,000, 14,000 personas que están detectadas con el coronavirus, y muy probablemente, siguiendo el esquema Centinela, pues un porcentaje de 8 veces esa población. Y aún así sigue siendo pequeño, dicen. Sin embargo, lo que hay que analizar es la curva de los contagios y los muertos, es decir, la gente que fallece una vez que contrae la enfermedad. Eso no mide la capacidad de contagio, sino la capacidad de atención del sector público. Y en el caso nuestro, estamos en 9.4. Es el índice más alto de todo el continente americano y solamente comparado con los peores días de Europa y, por supuesto, 4 veces más alto que el de China y muy alto que otros países que han hecho de esto un ejemplo de cómo atenderlo. Quizás equiparable a España y a Italia, ¿no? Pero tú, ¿a qué crees que se debe? ¿A qué crees que se debe, Víctor? Pues se debe, lo hemos dicho en otras ocasiones, yo digo que hay 3 factores, ¿no? Uno, hay que señalarlo muy claramente, a un desmantelamiento del sector de salud que no es imputable a este gobierno, es imputable a 3 o 4 gobiernos anteriores. La propia Autoridad Superior de la Federación ha acreditado los fraudes que hubieron en el ISSSTE, que hubieron en el IMSS. Hoy la propia Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda está señalando que hay robos en el IMSS y en el ISSSTE, que son 2 instituciones del sector público muy importantes. Entonces hay un desmantelamiento previo en los últimos años. 2, me parece que esta pandemia agarró al gobierno federal cambiándose en el paso de la muerte de un caballo a otro, ¿no? Cuando iban a pasar del seguro popular, que decía el presidente, ni es seguro ni es popular, al INSABI, que ni es INSABI ni es nada, ¿no? Entonces, en ese tránsito entra la pandemia y entonces pues no hay posibilidad de atenderlo. Estos 2 factores... Esto es una debilidad institucional, digamos. Sí, pero se está viendo en México que hay protestas de los médicos por falta de insumos, como en pocas partes del mundo también. Sí, también tiene que ver con el entramado institucional, la consolidación de adquisiciones por parte de Hacienda, y otro factor que tiene que ver quizá con la cultura, con nuestros hábitos, el alto índice de diabetes que tiene nuestro país, de sobrepeso, ¿no? No sé. No se ha demostrado esta relación a nivel mundial. Esto yo creo que es parte de la narrativa del discurso público, ¿eh? Hay que señalarlo también, porque también parecería que estamos criminalizando a la gente que tiene sobrepeso. La verdad es que tenemos una condición mórbida en la población. Hay mucha gente con sobrepeso, hay mucha gente con diabetes. Es ya, digamos, es una verdad indiscutible, tanto en México como en Estados Unidos. Hay mucha gente con sobrepeso, pero esa condición no se ha demostrado. Los estudios científicos han señalado otra cosa. Yo solamente quiero terminar con lo que decía, los 3 factores. Ya decíamos, 1, la corrupción galopante que existió en los sexenios pasados. 2, la falta de instrumentación del Seguro Popular al INSABI. Y 3,
quiero decirlo la verdad, con mucha tristeza, la falta de capacidad de dirección que se ha tenido en los institutos de salud pública actualmente, en algunos casos, porque están dejando desprotegidos a los médicos, están dejando desprotegidos al sector de salud, y ahí hay un dato revelador. El 8% de las personas que han fallecido son personas que o eran médicos, o eran enfermeros, o eran camilleros, y eso es terrible, porque digamos que si fuéramos a una guerra, nuestro primer frente está cayendo. Entonces vamos a abrir, digamos, le vamos a abrir flanco a la pandemia muy fácilmente, ¿no? Esos son los tres factores que a mí me parece que están haciendo que haya tantos fallecimientos en México. Y me decía por ahí un amigo médico que no todos los médicos cuentan con pensión, que solamente los basificados. En caso de fallecimiento, la viuda, los familiares quedan completamente desprotegidos de alguna seguridad por estar arriesgando la vida. Yo creo que ahí hay que fortalecer mucho. Ha habido también, quería comentar al maestro Ricardo del Muro, ya lo habíamos comentado en programas anteriores, una disminución, aparte de todos los males, de la disminución del precio del dólar, del aumento del dólar, la disminución del precio del petróleo, la disminución de las remesas, querido maestro. Ricardo. Bueno, esto es interesante porque el Banco Mundial acaba de dar a conocer su informe y señala que está previendo una caída de remesas de proporciones así como nunca había ocurrido en la historia reciente, de aproximadamente 20% a nivel mundial. Y esto es a consecuencia, pues, de la paralización económica en la mayoría de las principales ciudades del mundo, y en donde muchos trabajadores son indocumentados. En el caso concreto de Estados Unidos, pues imaginemos las escenas que estamos observando en Nueva York, por ejemplo, en donde buena parte de los trabajadores en las tiendas comerciales, en los mismos restaurantes, que están también algunos de ellos cerrados y demás, son migrantes, pues en el caso nuestro, mexicanos, pero esto se está dando a nivel mundial. Entonces ellos, por ejemplo, pues el Banco Mundial, por lo que se refiere a la inversión, al movimiento de dinero que están manejando las remesas, señala que en 2018 las remesas fueron de 689 mil millones de dólares. Y esto, por supuesto, pues es una situación que ayuda a los países en vías de desarrollo. En consecuencia, lo que se estima es de que después de la pandemia o este año pueden caer las remesas en casi 20%, se van a estar ubicando en 451 mil millones de dólares. En el caso de México, este año, y aquí tomo yo el informe que regularmente da el BBA, el Banco BBA, antes era el Bancomer, pero el BBA que da un informe mensual sobre el movimiento de remesas, y dice que para este año se pueden ubicar en 29.900 millones de dólares, cifra 17% menor a lo reportado al cierre del año pasado, cuando alcanzó 36.046 millones de dólares. Todavía en el primer reporte que se hizo antes de la contingencia, en los primeros meses del año, es decir, entre enero y febrero, las remesas hacia México estaban alcanzando 5.277 millones de dólares. Esto, por supuesto, pues después de la pandemia va a caer terriblemente. El informe es interesante porque señala que las entidades más golpeadas, aparte de las 10 principales que reciben remesas, que están encabezadas por Michoacán, Jalisco y Guanajuato, pues son las que dependen más en su Producto Interno Bruto de las remesas, es decir, que su economía se mueve en gran medida por las remesas, y aquí están Michoacán, Oaxaca, Zacatecas y otras. En el caso de Chiapas, que se podría ubicar en los últimos años dentro de los 10 estados más importantes que reciben remesas, en 2019 ascendieron a 815 millones de dólares. Pero aquí, aunque en el caso nuestro el impacto de la caída de remesas no se podría reflejar así directamente en la economía en general,
sí se señala que para aquellos hogares que dependen de las remesas, pues es interesante porque las familias que viven en zonas urbanas, las remesas le representan, o sea, lo que les mandan los parientes, a veces el padre, a veces padre y madre de Estados Unidos, pues a veces representa el 45% en su gasto, y en el caso de las familias rurales representa hasta el 70-80%, ¿no? Entonces, pues es un panorama bastante difícil. Esto va a aumentar la pobreza en todo el mundo y en particular en México, considerando que uno de nuestros principales ingresos a nivel nacional, pues es el flujo de remesas. Yo quisiera reforzar esta parte que dice Ricardo. Fíjate que es gravísimo. Estados Unidos tiene un fondo, que es otro tema que decíamos que era muy interesante tratar. Tiene un fondo, un seguro de desempleo. Normalmente la población de Estados Unidos, que es de alrededor de 550 millones de habitantes, tiene un promedio de solicitudes para el desempleo de 300 a 350 mil, 400 mil personas que al año solicitan ese seguro. Hoy, este seguro ha sido solicitado por 12 millones de personas. Es decir, en Estados Unidos, el empleo formal de estadounidenses es ahorita arriba de 12 millones de personas. Si tomamos en consideración ese dato, que es un dato abierto, hay un dato oculto, que es muchos trabajadores en Estados Unidos que están, digamos, son mexicanos. Por eso las remesas se van a caer, porque estos trabajadores que son mexicanos, que mandan el dinero a estos poblados, a los estados más pobres del país, pues son los que se están quedando primero sin el trabajo. Y si hay 12 millones de trabajadores norteamericanos que están quedando sin empleo, imaginemos cuántos son los que no están contabilizados y son mexicanos y lamentablemente están quedándose sin empleo en Estados Unidos. Oye, pero si traducimos los 800, ahorita le doy la palabra, maestro, si traducimos los 800 millones de dólares de remesas para Chiapas, al precio que está el dólar, estamos hablando de 17 mil millones de pesos. 20 mil millones de pesos, que es el equivalente al 20% del presupuesto de egresos este año de Chiapas, que va a dejar de circular en la economía local. Y si vemos los 60,000 apoyos, los hasta 60,000 apoyos de 25,000 pesos que se van a dar para Chiapas, pues no va a sopesar, por lo visto, no va a ser suficiente. No. Maestro Gilberto Zavala. Quería aportar en términos del decreto reciente del presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde él efectivamente plantea su promesa, su compromiso de reactivar la economía a partir del 1 de julio próximo, fecha cuando entra en vigor el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Pero hoy durante la mañana en la conferencia, califica de moditos al plan que le propone el Consejo Coordinador Empresarial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Mexicano de Negocios. Quiero decir, hay un esquema, hay una visión distinta del presidente mexicano en términos de las otras visiones que se exploran a propósito de la crisis, de la pandemia en otros países, que plantean reactivar su economía, su estabilidad social a partir de inversión. Disponen de recursos, hablaba Víctor de Estados Unidos, de ese fondo para casos cuando se pierden los empleos, pero aquí es distinto. Me parece que la situación en México es totalmente distinto, se desploman los precios del petróleo, no hay economía, pero el presidente Andrés Manuel plantea la reducción al gasto del gobierno, austeridad republicana. No hay incrementos de impuestos, no gravámenes, no aumento a combustible, luz ni gas, baja en la tasa de interés, no a la corrupción ni a la impunidad. Y en ese contexto plantea él apoyar de manera directa a 70 millones de la población en pobreza extrema, que va a haber una ayuda, así lo plantea él, directa a propósito del COVID-19.
mientras que 38 mexicanos, es decir, el 30% de la población de clase media y alta, no tendrán un beneficio directo, sino será como por medio de las acciones planteadas al 70% de la población. Esto entonces, este recelo y esta particularidad del Ejecutivo Federal conviene irla revisando, porque me parece, aquí mismo yo he escuchado opiniones, voces, y se leen, en donde se advierte de la falta de incentivos, en este caso de la inversión privada, y ahí está el dilema que hay entre el Consejo Coordinador Empresarial y el presidente, esa alianza que se dio durante la campaña y tantas cosas que se dicen y que a veces terminan por confundir, por desorientar, máximo en una situación de crisis como la que tenemos, cuando en la mañana te dicen una cosa, en la tarde te dicen otra cosa. Hoy son los gobiernos, los ejecutivos de los estados los que van a atender la disciplina, el confinamiento social. Chiapas, por ejemplo, hay comunidades y municipios que relajaron sus accesos. Tenían barricadas, por llamarlas de algún modo, y hoy está relajada. Pero la gente se está desesperando y está terminando por creer que el tema del coronavirus es choro, es mentira. Videos, un montón de cosas. Y sin embargo, los llamados parecen ser, de las autoridades, parecen ser que les hace falta pasión, emoción, para que la población entendamos que es un tema serio, grave. Acaba de hablar este señor Tedros de la Organización Mundial de la Salud, que no encuentran las variables necesarias en términos de vacuna ni en términos de contener el virus. Es decir, el tema es social, es económico, es de salud, es político ya, y por supuesto es educativo. A mí me gustaría comentar. Adelante, Ricardo. Bueno, yo creo que el tema de la diferencia entre el presidente López Obrador y los empresarios se centra en un punto fundamental, es decir, el presidente se niega a darle subsidios o darle un plazo para el pago de impuestos o condonar impuestos principalmente, o dar un apoyo al sector empresarial. Ese es el punto de diferencia que hay. Y aquí lo que señala es de que se tiene la mala experiencia del FOBAPROA, que en aquella época fue el rescate del gobierno hacia el sector empresarial, y bueno, en Estados Unidos también fue el rescate bancario. Pero aquí hay algo interesante, que precisamente el día que López Obrador ha mantenido su postura de que su prioridad son el sector pobre, que representa el 70% de la población, salvo el sábado, que ya dio a conocer su famoso, el decálogo de la clase media y de la clase media alta y del sector de más altos ingresos, en donde prácticamente es la misma receta. El único cambio tal vez sea de que garantiza que no va a haber mucho burocratismo, habla de un mercado que se va a abrir, toca el tema del Tratado de Comercio con Estados Unidos y con Canadá, donde habla de las maquiladoras, y bueno, le da un espaldarazo también al desarrollo de la industria automotriz, que las autopartes, que también está ligado a esto. Pero en ese contexto, a mí me llamó mucho la atención la declaración del diputado por Morena, y bueno, pues uno de nuestros principales políticos, yo creo que ahorita es el maestro de todos los que están militando en el ala izquierda, que es Porfirio Muñoz Ledo. Y entonces él señaló, dio un tuit curiosísimo, y en donde señaló que él no estaba de acuerdo en que la reducción del gasto del gobierno se diera a costa de los empleados, salarios. Sí, quitándole salarios y quitándole aguinaldos, porque eso finalmente iba incluso contra la ley. Y entonces dice que lo que él propone es finalmente una renta básica universal. Y cierra su comentario diciendo: habiendo tanta tela de dónde cortar,
¿para qué hacerle ojales? Ahora bien, ¿a qué se refiere con esto de la renta básica universal? Bueno, esta es una propuesta que se ha planteado en los últimos años, se desarrolló mucho En la campaña política lo plantearon varios. y aparte se planteó, pero principalmente donde ha agarrado más fuerza ha sido en España, cuando estuvo la situación de los parados, entonces hace unos 5 o 6 años, y entonces ahí lo que señala es de que es una renta, a semejanza de los subsidios, es una renta social, de política social redistributiva, pero a diferencia de los subsidios, no está condicionada, sino que es una renta general y universal. Es decir, para todos, sin distingo de clases. Para todos, efectivamente, ¿no? Los subsidios de alguna manera están condicionados a la percepción de que la gente le falta algo, ¿no? Si una persona está desempleada, perdió el empleo, si una persona, o sea, se maneja un poquito así como las víctimas, los subsidios están encaminados a las víctimas del capitalismo. Y la renta, sí, ¿verdad? Y la renta universal es general para todos los ciudadanos. Ahora bien, es un tema que amerita platicarlo bien. En el caso de México, tampoco es la gran cantidad de dinero, ¿verdad? Ahora, pero finalmente sirve para reactivar la economía. O sea, todo está bastante lógico. Pero en el caso de México, que no tenemos una renta universal, los subsidios están para el 70% de la población, es decir, casi para toda la, pues, o sea, 70%, estamos hablando de 3/4 partes de la población mexicana. Yo quisiera hacer un comentario ahí. Es un tema interesante. Vamos a ver, si me permiten, porque ya vamos a entrar a conclusiones, nada más agradecer a quienes nos mandaron mensajes, a Araceli Hernández Gómez, Jorge Gómez, que nos comenta lo que pasó hoy en Tumbalay, en Palenque, de que hubieron bloqueos, Ale Hernández, Sara Maldonado, Ernesto Suárez, Lili Calderón, Mar Sol, Víctor, Fabián, bueno, ese fue el maestro, bueno, ustedes agradeciendo. Para entrar a conclusiones, Víctor, maestro Víctor. Pues mira, a mí me parece que el punto que ahora aquí despierta más discusión es el tema económico. Todos sabemos que hay un problema grave de salud, pero el punto que más discusión está generando en el mundo es el problema económico. Y parecería que toda la discusión se centra en el caso de México en si el presidente apoya o no apoya a los empresarios, si apoya o no apoya la reactivación económica. Y a mí me parece que, lo digo, hay que señalarlo, me parece que están equivocados en el sector público al no apoyar a los sectores productivos. O sea, no hay que pelearse, no es un tema ideológico, es un tema de nación, es un tema de necesidad y hay que apoyar al sector público. Lo que también estoy proponiendo es que no se dé una renta universal, porque la renta universal redistribuye el recurso, pero no genera crecimiento. Eso también está demostrado, porque lo único que hace es que acelera el consumo, pero no la producción. Acelera el consumo, pero no la infraestructura. A diferencia de otras estrategias como invertir en grandes proyectos, como generar empleo, el tener una renta generalizada lo que hace es disminuir la actividad productiva. Eso está demostrado. Lo que nos haría falta, y lo dejo para la siguiente ocasión, ojalá lo pudiéramos ver, es que hiciéramos un análisis de cuáles son los sectores que están prácticamente en la lona y no van a despertar durante mucho tiempo. Por ejemplo, en los sectores del deporte, como los grandes estadios, muy difícilmente se van a reactivar en 3 o 4 años. Hay que ser realistas. No es un asunto de 2 meses. Los espectáculos. Los espectáculos. El sector turístico muy difícilmente se va a reactivar en 15 días, en un mes, en un año. No. Sí. Entonces necesitamos invertir en otros sectores donde se pueda jalar esa mano de obra, porque si seguimos invirtiendo en los sectores que no se van a reactivar, porque reactivar, por ejemplo, el turismo, donde no vas a poder tener visitantes internacionales y meterle dinero, por ejemplo, a ese tipo de sectores. Y la industria aeronáutica, Víctor. Va a ser dinero tirado. Entonces, ¿cuánto tiempo van a tardar en recuperarse? ¿Cuántas empresas van a quebrar? Ahora, todo esto depende de la cura, ¿no? Que se encuentre la vacuna. Yo propongo, o sea, la actividad económica tendrá que levantarse aún estando el coronavirus. Es decir, no esperemos a que termine todo el ciclo de coronavirus, tengamos la cura y la vacuna.
muchos sectores de la economía mundial se van a estar Van a levantando. cambiar nuestros hábitos sociales. Vamos a cambiar los hábitos, hay que adaptarse. Muchas ciudades Se van a acabar los besos y abrazos. sí, vamos a tener que producir en la distancia, pero lo vamos a tener que hacer. Nos vamos a tener que adaptar así. Yo O sea, propongo puede ser que muchas empresas echan a andar. un programa especial para esto. Sí, puede ser que muchas empresas, Víctor, esto que ahora se llama el home office, pues ya lo implementen como una medida Así es. permanente, en tanto no se resuelve el problema. Bueno, y hay Nos otra quedan, cosa. 5 hay minutos todavía de perdón, programa, entonces, rápido, si una quieres cosa. hablar, Ricardo. Rapidísimo. Aquí hay sectores que están surgiendo. Es decir, por ejemplo, todo lo de el streaming, o sea, eso está creciendo durísimo. Es una Amazon. Amazon, por es un ejemplo, ejemplo, ¿no? sí, o sea, esta videoconferencia es un ejemplo. Entonces, creo que es una crisis. Cuando hay una crisis, las viejas recetas como que no encajan. Estamos ante algo nuevo, ¿eh? De acuerdo, vamos a tener que analizar nuevos sectores de la economía y hay que ver que las recetas tradicionales como eso de repartir dinero no va a funcionar. Necesitamos nuevas formas y necesitamos proponer. Yo creo que este es un programa de análisis, pero también hay que hacer propuestas. ¿Qué va a pasar en Chiapas? O sea, ¿cómo vamos a reactivar? Vamos, así en plural y en grande, con la participación de todos, ¿cómo vamos a reactivar la economía en el Estado? No esperando solamente que nos den dinero. Esperemos sí, no, eso es la misma medicina, la misma aspirina que tenemos 20 años recibiendo y que no ha resuelto los problemas. A mí me parece... Habría que hacer un programa de análisis. Le doy la palabra a Maestro. Gracias. Quiero hacer un comentario. Gracias, Juan Carlos. Aquí muy estoy. liberal al estilo Margaret Thatcher. Decía Margaret Thatcher que los socialistas se les acaba, cuando se acaba el socialismo, cuando se acaban el dinero de los demás. Y lo mismo pienso, ¿de dónde todos los países necesitan dinero? Y parece que hubiera una especie de fuente inagotable de recursos. ¿Dónde? Es la pregunta, ¿no? Pero yo quisiera, para ir cerrando, justamente señalar que al margen de intentar descifrar, proponer, plantear el tema económico, micro y macro, me parece que el tema educativo hoy, a partir de una escuela pública cerrada, de unos maestros, como en el caso de Chiapas, en el que hay dos actitudes, la oficial que busca replantear un programa para mantener vigente el contenido del ciclo escolar, y la otra parte que a veces no la tocamos por prudencia, pero que hay que abordarla porque es un tema a propósito del confinamiento social, que es la parte sindical, la que trae su propia pedagogía crítica y que está y que caminan en rieles distintos al tema del estrés o al tema del aprovechamiento del conocimiento en términos del aprendizaje educativo. Yo ahí diría que el tema de la epidemia nos da para los padres de familia y para las maestras y los maestros un tema interesante de investigación, de documentación, de actualidad, de proveer en términos de investigación científica este fenómeno que es nuevo, que es novedoso, que nunca lo habíamos vivido esta generación y que efectivamente, lejos de estar reprimido, es cómo hacemos que el alumno lo enfrente, el alumno, nuestros hijos, lo enfrenten investigando, leyendo y planteando también alternativas de una cultura y de una convivencia social que va a ser distinta a como hasta hoy la hemos venido manteniendo, y que este confinamiento les provoca estrés, ansiedad, y que creo que hay que trabajar mucho con los muchachos, con las muchachas, con los jóvenes estudiantes, y que los padres de familia, pero sobre todo los maestros, a partir no necesariamente de la acción del gobierno, sino propia, impulsada, en un aprendizaje, insisto, mayormente crítico, propositivo y autodidacta. Hay un comentario rapidísimo. Yo creo que ahorita con la cuestión del confinamiento, efectivamente se está mostrando la capacidad de las redes sociales y de la televisión en la enseñanza, de lejos. Pero también la actitud de los muchachos es que otra vez nos hace recordar el papel fundamental que tiene la escuela en el caso de la socialización. Es decir, no basta que nos estemos instruyendo a través de una pantalla.
extrañamos la convivencia con nuestros compañeros, con nuestros amigos, y la escuela tiene otro aspecto de socialización y de educación que va más allá del simple intercambio de conocimientos. Nos queda un minuto, vamos a agradecer. Se puso bueno el tema hoy. Creo que la mejor definición la hizo Angela Merkel cuando dijo que estaban viviendo desde la Segunda Guerra Mundial otro escenario, no había más parecido. Estamos como en una economía de guerra, ni siquiera, y cuando termine eso, de posguerra, como pasó con Hiroshima, Nagasaki. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, nos vemos mañana a la misma hora y muchas gracias a todos, maestros, por su atención y por su participación. Muchas gracias, buenas noches. Contextos.